La capacidad de pensamiento del hombre es muy limitada. Sin embargo, el poder buscar y el deseo de saber es amplio, es grande. Cuando el hombre busca en la naturaleza, tanto en lo próximo como en lo lejano, siempre aparece en él un deseo por localizar, por aprender, por saber y por comprender el mundo. En esta situación nos podemos preguntar, ¿y qué ocurre con todos esos inventos que ha hecho la humanidad a lo largo del tiempo? ¿Qué sabemos de ellos? El programa Huellas de nuestro tiempo hoy se plantea una nueva cuestión. ¿Quién ha inventado la cantidad? La numeración que la cuenta y la numeración que la identifica. ¿Quién ha inventado los números? ¿Dios o la mente humana? Amigos, este va a ser el contenido y el título del programa va a representar nada más y nada menos que una idea básica: Dios y los números. Dios y los números, el hombre y su hacer permanente en la vida, buscando la creatividad para ser original. Pero nos encontramos que el hombre se plantea los seres, los cuenta, los enumera y los quiere atender de tal manera que hasta pone número a sus atributos. Este tema, Dios y los números, va a ser desarrollado en el programa por don Fernando Ruiz de la Puerta. Le tenemos en el estudio y, como siempre, yo agradezco a nuestros invitados ese esfuerzo que hacen, y en estos momentos un poquito más, por venir al estudio a manifestarnos su trabajo, su esfuerzo y su estudio. Así que, Fernando, yo te agradezco muchísimo que en nuestra relación, cuando hablábamos del tema, dijeras, voy a exponerlo. Así que muchas gracias. De nada, para eso estoy. Amigos, don Fernando Ruiz de la Puerta, que le tenemos en pantalla, es licenciado en Matemáticas, especialidad Astronomía, Geodesia y Mecánica por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Matemáticas de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y posteriormente profesor de Matemáticas de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha. El profesor Ruiz de la Puerta hoy nos va a hablar de un tema, no les tiene que asustar porque aquí está Dios, el número, la fe y su creencia en el estudio hoy. Yo le voy a don Fernando a preguntar y a situar que es un investigador nato. Cuando me comenta sus trabajos me alarman un poco porque yo cuando me pongo a escribir algo no llego a esa profundidad de muchos de nuestros invitados. El profesor Ruiz de la Puerta escribe sobre Toledo, muchos temas, pero escribe sobre investigación de todo lo que podemos pensar. Fernando,
Dios y los números. ¿Cómo aparece en tu mente y en tu sentimiento ese deseo de investigar sobre este tema, que es muy complicado para mí? Sí, llevo muchos años con este tema y con otros similares, que por cierto no lo voy a nombrar hoy, pero sí merecerá que en un futuro, más adelante, podamos volver a hablar del tema de Dios. Hace un año y pico estuve aquí hablando de ¿existe Dios? Sí, La sí. pregunta, que me encantó hacerlo porque es muy interesante. Ahora voy a hablar de Dios y los números. Y si la cosa funciona y a la gente le gusta, que es muy difícil que le guste algo de matemáticas, eso ya Pero vamos a hacer matemáticos, pero, que nosotros somos enseñantes los dos. Sí, sí, pero bueno, lo que tenemos que hacer, a ver si hay suerte y no digan matemáticas, a quitar la atención, vamos a cambiarnos a otro lado. Bueno, la cuestión es una pregunta muy bonita. Bueno, estaba diciendo el Dios y los números. Tengo otro, que es una conferencia que he dado ya en algunos sitios cerrados, centros culturales, pero que sí me gustaría que fuera, que sería para un futuro más adelante, un tema como este muy parecido. Es Dios y los números, pero no va a ser ahora Dios y los números, va a ser Dios y algo que tiene que ver con los números, que es el infinito. Y creo Bueno, que hablar sobre el infinito eso ya es algo para muy serio. tomárselo vulgarmente Sí. dicho con otra expresión, con mucha filosofía. Sí, sí, sí. Pero ¿cómo te dio a ti por tratar este tema siendo matemático? Claro, por supuesto, hay que ser matemático, pero también filósofo Sí. a la vez. ¿Cómo te dio por estudiar este tema? Bueno, soy muy raro y he sido muy raro y estos temas los tengo desde que tenía 14, 15 años, que por eso estudié la carrera de matemáticas, ¿no? Y astronomía y tal, ¿no? La pregunta más o menos que más insinuado es si inventa o descubre el hombre. Sí, pero a ¿Ves? ti te dio, tú relacionabas Con Dios. la invención con los números y con Dios, pero en general, el hombre inventa, porque decimos, ¿cuántos inventores hay en tal país, en tal época? ¿Realmente al hombre le podemos atribuir el concepto de inventor, el nombre de inventor? Vamos a ver. Antes te iba a hacer una pregunta yo, para que a ver si puedo expresar bien. Doctor Fleming. El doctor Fleming sabemos que era un médico investigador Sí. y hizo un descubrió muy importante una cosa llamada penicilina, que ha salvado la vida a millones de personas. Sí, sí. Entonces, ¿qué diríamos? Yo me pregunto, ¿Fleming descubrió la penicilina o creó la penicilina? No, la penicilina existía hace miles de años. Son unos hongos que en un momento determinado, por un error suyo, deja un vidrio de Petri en el laboratorio con unos hongos, que es la penicilina, y al lado está otro vidrio, capsulita, con bacterias. Y bueno, cuando vuelve el día siguiente, algo ha pasado, que han caído los hongos en el platito de las bacterias. Y están todas muertas. Entonces él descubre que efectivamente existe un hongo, penicillinum, que es capaz de hacer cosas que al hombre no se le hubieran ocurrido nunca. Fue un descubrimiento, lo descubre por un azar, evidentemente. ¿Podríamos decir que Fleming creó la penicilina? Nunca. Por ejemplo, otro caso de estos de descubrimiento. El hombre, en este caso, Pitágoras, famoso teorema de Pitágoras. La Famoso suma de los matemático. cuadrados de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa. Sí, sí. ¿Eso lo crea Pitágoras o lo descubre? Es evidente, claro, lo descubre. Sí, Porque aunque en el siglo V a.C., cuando Pitágoras descubre su teorema, eso no significa que a partir de ese momento se va a verificar que todos los triángulos rectángulos cumplen eso. No, eso existía, pero no se descubre. Y así es. Mira, es una cosa muy sencilla y muy fuerte, que algunos que me estén escuchando se van a escandalizar. El hombre no crea nada.
inventa, descubre, lo que sea, pero no crea nada. El único que es capaz de crear es Dios. Es el único. El hombre no puede crear nada. Sí puede descubrir. Un día consiguió 2 ruedas y sacó una bicicleta. Otro día pensó y dice, pues ahora voy a poner otras 2 ruedas y me ha salido un coche, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas. El hombre descubre muchas cosas y de todo. Y además es muy gran descubridor. No quiere decir muy creativo. Sí, es creativo, pero no en la palabra que podría significar decir crear. Crear como si fuera algo único, capaz que no existía antes. Sacar de la nada algo que eso, no existía. Eso, si existe Dios, sí. Es el único que lo puede hacer. Es así de simple. Bien, por ejemplo, hay una fórmula, en matemáticas hay muchas fórmulas. Para mí, para muchos matemáticos, hay una fórmula maravillosa. La más bella que hay en todas las ecuaciones, ¿no? La descubre Euler, o Euler, según que lo pronunciemos en alemán o en castellano. Le voy a decir Euler, por si alguien no lo conoce bien, pues para que pueda buscarlo luego. Escribió una ecuación que descubrió. ¿Para dónde la enfocó? Bien, se puede ver en pantalla. Ahora, ahí se ve perfectamente, muy bien. Es una ecuación única, maravillosa, extraordinaria. Reúne 5 números. Solo 5 números, los números más importantes de la matemática. El número E, que hablaremos por ahí un ratito, que es la base de los logaritmos neperianos, es un número irracional trascendente, es una cosa que luego, en momento, hablamos. Lo dejamos ahí aparcado. Sí. El número pi, sí. Otro número irracional trascendente, otro número trascendente. El número i, que es la raíz cuadrada de -1, que no existe hasta que no le elevas al cuadrado. Entonces queda un -1. El número i es otro número diferente, muy complejo, que va a generar el mundo de la variable compleja. O sea, es alucinante. Más el 1 y el 0. El 0, que es una historia muy peculiar, como cuando el hombre la descubre, porque le hace falta, se siente forzado, y el número 1, que es el origen de todos los demás números. Entonces, Fernando, estamos convencidos que el hombre no inventa, sino que descubre lo que ya está creado en la naturaleza y por la mano del hacedor de todas las cosas. Y descubre porque además tiene una mente inteligente, capaz de asociar cosas y de esa asociación de diferentes cosas saca algo. Por ejemplo, asocian estos números y sacan esa ecuación que es... Bien. Entonces, Fernando, yo te cuestiono y continúo preguntándote. Sí. Cuando hablamos de números, tú nos has puesto ahí una ecuación, bueno, unos números. Para nuestros espectadores, unos números. Esos números, ¿quién los ha inventado? En general, los números. ¿Quién inventa los números? Vamos a ver. Yo creo que no quitemos la palabra, que debemos quitar la palabra inventar. Vale. Vamos a poner la palabra crear. Crear. Y luego, aparte de crear, descubrir. Bien. ¿Me entiendes? Entonces, pues, ¿quién crea los números? Los números, te voy a contar una historia. Bueno. Pertenece a un cuento fantástico, escrito por un gran amigo mío, de un libro que tiene, de cuentos fantásticos. Y ahí hay un cuento increíble. No existe el universo. Lo voy a reducir muy, muy rápidamente. No existe el universo. No hay nada, excepto Dios. O sea, no hay nada de nada, pero Dios existe. Está ahí. ¿En qué manera y de qué condición? Eso es algo completamente imposible de nosotros concebir mentalmente. Nuestra mente no puede, bajo ninguna circunstancia, jamás, nunca, concebir qué es Dios, qué es la idea de Dios. O sea, porque es algo que supera al hombre. Lo dice San Agustín, en el siglo IV, V, cuando dice, si lo comprendes, no es Dios. El mismo Santo Tomás de Aquino, después de que tiene aquel que estaba escribiendo su obra cumbre, la Suma Teológica, y diciendo misa, le está acompañando de monaguillo un monje que es el que le atiende en sus trabajos y tal, llevaba años
con la suma teológica y tuvo ahí un trance místico. Vio algo, vio a Dios. Y a partir de ese momento se acabó la suma teológica. Lo abandonó. El monje le decía, Tomás o Santonos, Tomás, lo que fuera, que no puedes dejar ese trabajo, es único y fuera de sí. Además, la suma teológica es fina filipina. Dejó todo. Porque se dio cuenta, le dijo al monje, dijo, lo que estoy escribiendo no es nada. Nada. A Dios no le voy a comprender yo nunca con la suma teológica ni con nada. Bueno, pues eso viene, ya me lío por ahí y ya me he perdido. En la suma teológica. San Agustín, si lo comprende, no es Dios. Bien, pero estamos en el cuento. Sí, en el cuento, exactamente. Me he enrollado con San Agustín Santo Tomás que me he dado cuenta. Bueno, pues este cuento, muy breve, muy corto, es precioso. ¿Existe Dios? No hay nada en el universo, cero, nada, de nada. Ni vacío, ni nada. No hay ni nada siquiera. ¿No? Y Dios se aburre. Está aburrido. Dios no se aburre, pero bueno, es el cuento. Qué bonita expresión. Sí. Qué bonita expresión. Sí, luego ya cuando para crea que Dios el sea universo creador. Y aparece el hombre, ya está entretenido. Pero bien. Bueno, en ese momento, eso es un cuento fantástico. No es teología ni es nada de nada. En ese momento, dice, tengo que hacer algo para entretenerme. En un vacío absoluto, total, etcétera, etcétera. ¿Y sabe lo que hace? Inventa los números. Claro, cuando veamos a lo largo de ahí, muy por encima, porque esto, lo que son realmente los números, podemos comprender que no se aburría ya. Porque el mundo de los números, eso sí que es una obra divina. Porque todas las ecuaciones y todo ese tipo, hablaremos un poquito de dos personajes fuera de serie, que son Ramanujan y Paul II. Pero estamos en la historia. Sí. Ya no está aburrido. No. Inventa los números. Sí. Bueno. Crea los números. Crea los números, no los inventa, crea. Crea los números. Nosotros hemos ido a lo largo de milenios y descubriendo poco a poco los números. Bien, mucha gente ignora, menos los que están estudiando en el conservatorio, lo sé por mis alumnos y alumnas que he tenido yo en clase, que aparte de estudiar la carrera que están estudiando, van al conservatorio. Entonces, cuando estoy dando clase y estoy hablando del mundo de los números, porque es lo que ellos van a enseñar en un colegio o van a emplear en arquitectura o lo que fuera, según el sitio donde estuviera, y les digo, la música, las partituras de música, se pueden escribir todas con fracciones. Claro. Con números. Los números, con números. Lo tengo por aquí, por cierto, ¿dónde se habrá metido? Sí. Por aquí tiene que estar, a lo contrario. A ver, aquí. Hay que venir cargado de tanto papel. Aquí está. Pues es eso. Esto es una página de un libro especial que se llama Matila Gica, que es de origen polaco, creo que es. Murió en 1965, que escribió estos libros. Por ejemplo, una joya. Sí. Ya está súper agotado hace ya 40 años. Pero enseña lo que quieres. Ahora, le enseño esto. Filosofía y mística del número. Bueno, aquí tienes, arriba, voy a enseñarlo, partituras con las notas y debajo con números. Arriba también hay números. Te va colocando cada número. Voy a ponerlo así mejor. A ver. Se ve. Ahí se ve las partituras, se ven los números, está pasado a la teoría de cuerdas. Pues estos son los que tocan la guitarra, por ejemplo, o violín, sobre todo los instrumentos de cuerda, también con los instrumentos de teclado y tal, pero en nivel de cuerdas sabemos muy fácilmente que según pongas el dedo, suena de una cosa, suena a otra. ¿No? Pues aquí lo tenemos en estas partituras. Bueno, porque es que la música es el número puro, expresado, no lo expresado como podemos expresar números con otras cosas, ¿no? Sino simplemente con fracciones. Es decir,
Aquí las notas, por ejemplo, el do, el sol, el mi, etcétera, van representando una serie de fracciones que se pueden ver aquí. Por ejemplo, en la octava, un medio. En la quinta, 2/3. En la cuarta, 3/4. En la tercera mayor, 4/5. Bueno, todo esto no me enrollo con ello porque la gente Bien, no le interesa tampoco tanto. Por eso. Vamos a centrarnos. Bien. Pensamos que Dios crea los números. Sí. Estamos expresando, estás manifestando. Cuando hablamos de números, hay que ordenar un poco su validez y la clasificación, aunque sean los básicos. ¿Qué números son los fundamentales que dan pie a formar combinaciones según estás manifestando? ¿Cuáles son esos números básicos o cuál es su validez? Bien, pero antes de llegar ahí, que es tu segunda pregunta, vamos a ver una cosa muy interesante. ¿Cómo descubre el hombre los números? Hasta ahora hemos hecho una cosa de crear o descubrir, ¿no? Sí. Que eso tenía tema para ya solamente una tertulia larga de 1 hora. Esa es la pregunta. Pero vamos a pasar a esta segunda. ¿Cómo descubre el hombre los números? ¿No? Sí, sí. Bueno, pues muy fácil. Lo voy a hacer en una síntesis, dura 5 minutos. Hace, no sabemos, muchos años, demasiados, ¿no? Cuando aparece el Homo sapiens, está el Homo neandertal, etc. Antes hay otro mucho más antiguos, etc. Nos situamos en los primitivos. Los primitivos, exactamente. Y vamos a ubicar, vamos a poner 50.000 años antes de Cristo, más o menos lo que podía decir, se supone que es cuando empieza a aparecer el concepto de número. Y nos vamos a encontrar que hay un señor con su calle, que tiene allí 40 cabras, 40 ovejas, 25, las que sean, pero no sabe contar, no tiene el concepto de número. Y descubre una cosa un día, curiosa, que es, cuando saque a las ovejas del redil, de la cueva o de donde las tenga metidas, tiene una bolsita, un bolso, lo que sea, un cuenco, un coco partido por la mitad y vaciado, y cada oveja que pasa o cabra echa una piedrecita pequeña. ¿Qué pasa? Que cuando han pasado todas, tiene, pues ahí, él no sabe que tiene 20 ni 50, él ve hay un montón de piedrecitas. Y cuando vuelve a meterlas en la cueva, en el corral o lo que sea, va sacando una piedra por oveja. Esto, que es curioso, que él no sabe matemáticas, no sabe nada de nada. Ni tiene que inventar la escritura ni nada de nada. Bueno, ¿qué aparece? Pues una cosa que en matemáticas, en álgebra, en la teoría de conjuntos, la conocemos como correspondencia biunívoca. Es decir, hay tantas piedras como ovejas. O si queremos hacerlo en un salón de actos donde hay 300 personas, 300 asientos, bien. Sí. Y se llena de gente, sí. Es decir, que es esta correspondencia biunívoca, se llama así, ¿no? Ya que eso del siglo XIX, cuando la teoría de conjuntos. ¿Y qué pasa? Pues que si le sobran piedras, se han perdido ovejas. Ha perdido ovejas. Sí. Y si le faltan piedras, alguna oveja que ha conocido a un carnero, se ha enamorado, se ha metido en la pandilla. Allí, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, es una cosa que es lo primero que hay. Pero ¿qué pasa? Pasa el tiempo y a lo mejor el rebaño se va haciendo más grande, etcétera. Es pesado esto de las piedrecitas y entonces tiene un cayado, un bastón, un palo con el que se protege, etcétera, ¿no? Y hace una cosa, ya no coge piedras. Coge una lasca de sílex, ¿no? La piedra, ¡plá! Una rayita, otra rayita. Cada rayita es una oveja. Es lo mismo. Está contando el número de ovejas con la correspondencia biunívoca con las señales. Haciendo. Claro, esto pasa el tiempo, los siglos, lo que sea. Y es incómodo, porque un bastón lleno de rayitas
a él se le hace incómodo porque se le mueve el dedo, se le mueve la rayita, se le mueve lo que sea, bueno, la rayita no se mueve, pero puede el dedo puede caer para arriba o caer para abajo y entonces que la correspondencia única no sea buena, aunque ellos no saben nada de eso. Y entonces decide hacerlo mejor. Pone rayitas y cuando llega a la quinta, que él no sabe qué es la quinta, pero sí sabe tener la idea de que hay 1, 2, 3, 4, 5, que él no conoce ni 1, 2, 3, 4, 5, pero hay una equivalencia, una correspondencia. Cuando llega a esta rayita, le pone así un palito justo que se engancha en el origen de la rayita. Eso es una V, que sería el 5. Otra rayita, o la V con otra rayita. Al principio son todas rayitas y una vez una V, ¿no? Y así, y cuando llega al 10, la rayita ya no la puede poner así para hacer una V, y la pone inclinada. ¿Y qué sale? Una X, el número 10. Nos vamos a los antiguos pueblos etruscos, por ejemplo, y los etruscos son los que vienen de atrás, pero que se conoce por los restos arqueológicos y tal, y la pintura, ya tienen esta notación. 1 palo, 2 palos, 3 palos, 4 palos y la V, que hace el quinto. Y así, y luego la 10. Bien, y llegamos a la mitad del programa. ¿Ah, sí? Nos quedamos con los palitos y con los etruscos. Sí. Pero después del programa continuaremos hablando de esos palitos, ya se convierten en números y cómo se denominan. Sí. ¿Te parece un pequeño descanso? Amigos, estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy exponiendo el tema Dios y los números. Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy tenemos en el estudio al profesor don Fernando Ruiz de la Puerta, que nos está hablando y llevando de la mano, porque otra cosa no podemos hacer nada más que ser conducidos por él sobre Dios y los números. En la primera parte del programa nos ha transmitido la idea que el hombre no crea los números, porque el único creador es Dios. Pero el hombre descubre la necesidad de los números. Nos había contado una historia, Fernando, la última historia muy atractiva, la del pastor, y habrá muchos en la actualidad que aunque no tengan piedrecitas, estén contando de otra manera también, más por un lado lógica, aunque no sepan lo que es la lógica, pero real para apoyarse en los números en la vida diaria. Podemos manifestarlo así, ¿verdad, Fernando? Sí. Bien, pues una cuestión que se había quedado pendiente en la primera parte del programa. En los números es plural, números. No hablamos de número. El número 1, diríamos, es Dios, que es el 1 infinito. Los números, ¿cómo son? ¿Cómo podemos dar una idea de variedad de los números, de tipología de números, no quiero utilizar la palabra clasificación de los números, sino la variedad de números? Sí. Esto aparece... Bueno, ya cuando el señor Pastor ha evolucionado, sí, y se empiezan a crear estos imperios, Babilonia, Egipto, etcétera, 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 2000, 3000 años antes de Cristo, todo, ya los sistemas de numeración, cada uno tiene, curioso, cada reino, cada Egipto, Babilonia, Mesopotamia, bueno, en la India,
todas estas personas tienen diferente grafía para los números. O sea, no todos son ya palitos y palitos, tienen otros números, otros símbolos para presentarlo. Y esto va evolucionando. Y ya en la época de Pitágoras, 500 años antes de Cristo, hay los siguientes números. Los números naturales, que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, esos. Luego 7, 8 y 9. 9 y 10 y 11, y bueno, se acaban. Bien. Todos. Se van componiendo las decenas con los 9 naturales, o los 10 primeros números naturales, 0, 1, tal. Bueno, esos son los naturales. Esos, y luego están los enteros, que ya en la época de Pitágoras se conocían y se utilizaban, con signo -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etcétera, todos estos, ¿no? Luego vienen, ese es un gran descubrimiento de la antigüedad, también en Egipto, en Babilonia y todo, que son los números racionales, que son los enteros, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, etcétera, y las fracciones, es decir, un medio, un tercio, un quinto, un sexto. Es decir, un número fraccionario sí. Es el más pequeño que la unidad. Sí, ¿Es más así? pequeño, sí, pero puede ser mayor que la unidad. Bien. Puede ser 5 tercios. Vale. ¿Entiendes? Bien. Sí, sí. O sea, que son así, son las fracciones, normalmente las hay. Entre 0 y 1, no son números naturales, o enteros, mejor, 0 y 1, hay infinitas, alucinante, infinitas fracciones. Infinitos números que son fracciones. No estoy diciendo que entre 0 y 1 hay 1.000.000. No, ni 5 millones, no. Hay infinitas fracciones, infinitos números racionales entre 0 y el 1. Nos perdemos ahí. No, pero perdemos vale. porque es alucinante. Bueno, pero luego te viene una cosa muy curiosa. Es en la época de Pitágoras cuando se descubre los números irracionales. ¿Y cómo los descubre? Pues de una manera muy tonta. Bien, pero perdona, Fernando, ¿por qué se los llama irracionales? Sí. ¿Por qué? Vamos a ver, porque lo racional, Sí. en nuestro propio lenguaje, lo empleamos. Es decir, lo racional es aquello que es comprensible. Vale. Y dice, este chico es muy racional, razona muy bien, sabe hacer. Hoy cuando tenemos, este es un irracional. Sí, sí. Y vamos a ver por qué son irracionales. Bien. Te cuento cómo se descubren los números irracionales muy brevemente. Llega un discípulo de Pitágoras. Todo esto no es que me lo venga publicado en la prensa, sino forma parte de la historia de las matemáticas y en concreto de la teoría de números. Que hago un inciso. La teoría de números, ¿sabéis cómo se la conoce en las matemáticas? Pues una cosa muy curiosa. La reina de las matemáticas. Es decir, de todo lo que hay en el mundo numérico, que hay muchísimas cosas, hay no en la geometría, ni es lo otro, no. El análisis diferencial, no. La reina de las matemáticas son los números. Bueno, sigamos. ¿Cómo se descubre el irracional? Pues muy sencillo. Un discípulo de Pitágoras coge un rectángulo, lo tenían que saber ya Pitágoras y los otros, pero era un tema que no tocaban. Ahora explicaré por qué. Porque se salía de lo correctamente, que no lo podían comprender. Y era, coges un cuadrado, y tiene... El alumno. ¿Eh? El alumno. El discípulo. Sí. Nosotros mismos cogemos un cuadrado y le hacemos de 1 decímetro de alto y de ancho, 1 decímetro, o 1 metro, o 1 centímetro, como sea. Y tiramos una diagonal. Y eso es un triángulo rectángulo. Dos triángulos rectángulos. Y dice, los lados son los catetos. 1 y 1. Y la diagonal es la raíz cuadrada de la suma de los... la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, si tiene un 1 y un 1, hacemos lo siguiente. A, B y C, A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. A cuadrado a la 1, B cuadrado a la 1. Bueno, pues lo que hago ahora es una cosa muy sencilla. ¿Qué es? Pues que la diagonal, su valor es raíz de 2, no 2. Es decir, no sé si se me entiende. Cuadrado... Pero ¿cómo llega el discípulo? Suponemos que estamos en la escuela pitagóricas y el discípulo llega a descubrir el número irracional. Sí, es el raíz de 2.
Y el raíz de 2 es un número que no se puede expresar como fracción. Ese es el irracional. El número irracional es un número que no se puede expresar como fracción. 2/3, 4/5 y tal. Y aquí, en este caso, el tema utilizo el teorema de Pitágoras para calcular lo que vale la diagonal. Y la diagonal, si tiene un lado de abajo 1 y en el otro lado de cateto otro 1, lo hago las operaciones y tendría, cuando ellos están al cuadrado, luego saco la raíz cuadrada y me sale la raíz cuadrada de 2. Pero es que esa raíz cuadrada de 2 no existe como fracción. No lo puedes expresar. Es decir, no es racional. No es racional. Y por ese motivo le llaman irracional. Bien, vamos a seguir. Hay dentro de todo este bloque de conceptos números base, Sí. para que nuestros espectadores nos sigan. Números naturales o reales, números irreales, racionales, algún concepto más. Bueno, pues están los reales, que incluye a todos los demás números, enteros, naturales, etcétera, y los racionales y los irracionales, que hay dos tipos, el irracional algebraico y el irracional trascendente. El algebraico sí se puede expresar de alguna manera como una fracción, pero los trascendentes no. Los trascendentes son el número pi, el número e, esos que hemos enseñado antes. Bien, para que vayamos centrándonos. Sí. Dios crea los números y el hombre inventa alguno. No. Nada. Solo descubre. Sí, Ahora verás cuando... el hombre sí que es un alumno, sí, un discípulo de la creación de Dios. Es así, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Te parece que avancemos un poco? Sí, una solamente. No acaba, el mundo, una cosita muy breve. No acaba las familias de números, no acaba con los números reales. Surge con el número imaginario, que es el i, surgen los números complejos y la teoría de funciones de variable compleja, una serie de cosas impresionantes. Y luego hay más, pero no voy a hablar de ellos, simplemente los cito, porque es que esto es para alta matemática. Bien, citarlo. Los números hipercomplejos, los números hiperreales, los números superreales y los números surreales. Y luego vienen, que nos los toco, eso eran los números transfinitos. Por algo decimos que Dios es sumo sabio. Sí. Es que crear todo eso, que nosotros estamos perdidos, pues es saber mucho, hacer mucho. Vamos a ver, yo te voy a hacer una cuestión, porque yo, como soy de otro tipo de especialidad, sí, siempre tiendo de esta manera a otras cuestiones. Hay 10 números que tienen que ver mucho, se llaman mágicos, sí, de alguna manera, tienen que ver con las bellas artes. ¿Cómo podemos manifestar esta cuestión? Mira, ahora vamos a entrar en lo bueno. Y vamos a entrar en lo bueno, porque me he tenido que, esta media hora pasada, que explicar el origen del número, cómo se va formando todo esto, ¿no? Verás, no hay 10 números mágicos. Hay muchos más. La palabra mágica no viene de magia, en el sentido mágico, como cosas como el mago Merlín y ese tipo de cosas. No. Es porque es algo incomprensible. Por eso se dice muchas veces, es que eso es mágico. Porque es que no lo comprendo, es mágico. Bueno, te voy a contar una cosa. Hay un personaje, músico, había un moscovita de Moscú, llamado Mijail Marutaev. Y este, que era músico, tenía una pasión muy grande por una pieza musical, la Passionata de Beethoven. Vale. Y la pregunta es, fíjate qué cosa más simple, ¿qué relación puede haber entre la Passionata de Beethoven, pieza musical, la Catedral Moscovita de San Basilio y el hecho de que entre todos los planetas del sistema solar solo la Tierra esté provista de biosfera, atmósfera? ¿Qué tiene que ver eso? Una cosa con la otra. Fernando, ¿te respondo yo y a lo mejor me equivoco? No.
porque ahí aparece un concepto, para mí, que no soy matemático, que se llama armonía. Sí. ¿Tiene que ver algo Sí, claro que con tiene esa que ver. La relación? armonía, pregunta era un músico, lo que es la armonía. O sea, es claro, la armonía, sí, es eso. Bueno, pues vamos a ver cómo resolvemos esa pregunta. De la siguiente manera. Primero, Marotev es músico, compositor de música. No es ni filósofo ni matemático. Pasa el tiempo y lo que es con este mundo musical que le está surgiendo el mundo de la armonía y tal, se convierte después en un filósofo y un matemático. ¿Cómo lo descubre? Descubre esto. Hace lo siguiente. Calcula las octavas del allegro, de la pieza musical, de la passionata, el adagio y la pieza final. Vale. En los dos primeros, haciendo unos cálculos matemáticos, sale el número 1620 entre el allegro y el adagio. Ahora no me puedo poner a explicar cómo hace todo esto porque sé muy breve, sí. no solamente sale 1620. Porque lo entendamos. Y en el final, sí. en la pieza final, sale el número 1527. Perfecto. Si lo sumamos, sale el número 3147. Perfecto. Al dividir cada una de las partes por el total, se divido 1620 entre 1527 y me van a salir, sumo los dos, primero estos dos números, el 1620 y el 1527, los sumo y me sale el número 3147. Y ahora cojo el primero, 1620, y lo divido por 3147. Y cojo el otro que había salido con el final, 1507, lo divido entre 1147. ¿Y qué se obtiene? Dos números nuevos. El 0,485, 0,485 y el 0,515. Bien. Y ahora hago lo siguiente. Lo sumo y sale 1, lógico. Bien. Vamos a ver. De ahí no pases. Vale, sí, ya está terminado. Porque pasa lo siguiente, mira. Ahora cojo estos dos números que me han salido, sí. Que esto es muy importante, aquí está la clave. Y lo sumo, lo divido. El pequeño y abajo el mayor. 0,485 y 0,515. Y sale un número, 0,943. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Eso me pregunto yo. ¿Qué será esto? Pues mira, vamos a seguir haciendo experimentos con los números. Pero vamos a aplicarlo a las bellas artes ya, ¿no? Sí, ya estamos. Mira. Estamos ya. Sí, ya vamos a llegar. Tranquilo. Mira, este Marotev descubre ese número, el 0,943, ¿qué es? Bueno, pues entonces dice, voy a coger una cosa, sistema solar, y voy a calcular la distancia entre los planetas, que es conocida, todas las distancias entre todos los planetas, y descubre, si, por ejemplo, a la distancia del Sol a Plutón, la voy a llamar 1. O sea, suenan no sé cuántos miles de millones de kilómetros, ¿no? 1. En medio está Urano. Y descubre que la distancia entre Urano y el Sol y entre Urano y Plutón se expresa en dos números. La primera, de Urano al Sol, como 0,485. Y la segunda como 0,515. Y a dividirlos el uno por el otro, ¿qué sale? El 0,943 otra vez. El 0,943. Fernando, tenemos que ser muy precisos. Sí. Porque yo te estoy siguiendo, pero ¿y cómo se aplica esa, diríamos, esa primera teoría? Esa teoría a las bellas artes. ¿Cómo se va aplicando? Vamos a ir haciendo. Si es que estamos descubriendo un número muy raro. Pero es que lo hacemos tan lentamente que también consumimos el tiempo. Sí. Bueno, pues mira, eso ya tienes. Otro día lo terminamos. O sea, que no hay problema. Pero ¿cómo se puede aplicar? Bien. Yo te decía, porque hay armonía, ahí existe una armonía en esos números. Claro. Bien. Cuando nosotros vamos en Florencia y vemos la escultura David de Miguel Ángel. Sí. Cuando yo estudiaba en la facultad compañía. a Polícleto y a Fidias y veía las esculturas y me decían los profesores de arte, aquí existe la proporción adecuada para que esta escultura... Proporción áurea.
que viene después, el número phi, el número de oro. Pero viene después. Bien, pero ¿cómo podemos concretar esto un poco? Pues muy fácil. Hasta ahora hemos descubierto, pues, en dos cosas diferentes, que hay un número especial muy raro que de dónde ha caído, que es el 0,943. Bien, en cuanto a la partitura de la Passionata, ahora con la astronomía y ahora con una cosa muy peculiar. Los demógrafos, las personas expertas en demografía, nacimiento de personas y tal, hace mucho tiempo ya, calcularon que por cada 100 hembras, mujeres, nacen 106 varones o hombres. Ya no sé si puedo emplear la palabra hembra y varón, o mejor mujer y hombre, porque como estas modernidades que hay... Pero bueno, vamos a ir concretando. Pues bien, divido 100 entre 106, ¿sabes qué número sale? 0,943. Bueno, pero Fernando, yo es que quiero llevarte a que me hables de esa armonía tan importante que ese número está expresando. Sí, pues ahora te lo voy a contar. A ese número que va a llegar nuevo. Vale. Sí. Si cojo un segmento, una barra, y la divido en dos partes, suponte que mide un metro, y le doy un corte. En la primera parte de la izquierda me queda una longitud de 0,618. Y en la otra parte me queda 0,382. Le he partido con la tijera la barra y entonces le doy un metro, o sea, queda 0,618 metros y 0,382. Y entonces cojo y divido 0,618 entre 0,382 y sale un número nuevo, raro, mágico, especial, fantástico. Es el 1,618 puntos suspensivos, pero de momento nos quedamos con los 3 primeros decimales. ¿Y sabe lo que es eso? Ese número es particularmente armonioso para la vista. Para Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci lo denomina sección áurea o número de oro. Que ese número de oro está en las pirámides egipcias, en los monumentos arquitectónicos de la antigüedad, en las proporciones ideales de las esculturas que tú acabas de decir. Claro, la de Polícleto y Fidias. Y en toda la naturaleza, plantas, animales, etc. Bien, quédate ahí, sí. Fernando. Primero porque tenemos ya poco tiempo. Me imagino. Segundo, todo esto, otro matemático hindú nos lleva a una idea. ¿Cómo se puede expresar la fórmula matemática de Dios? Muy breve. Tiene que ser muy breve, Fernando. No se puede expresar. No se puede expresar. Te estoy hablando de números muy peculiares. Aquí hay uno, no sé si tenemos para este último número, el 137, que es un número mágico totalmente absoluto. Que el número 137 es un número que guarda relación con la probabilidad de que un electrón emita o absorba un fotón. Bueno, pero Fernando, perdona que te corte, ¿no lo podemos llevar a Ramanujan, que quiere expresar la fórmula matemática de Dios? Es decir, sí. ¿Cómo? Ramanujan era un genio. Bien, pero la idea que yo te manifiesto. Sí, pero hay una cuestión muy simple. Era un genio total, pero por muy genio que sea, nunca va a conseguir el número de Dios. Ni Paul Erdős, que es fue otro genio de la matemática. Él quería expresarlo, ¿no? Sí, claro. Quería expresarlo. A mí me gustaría expresarlo también. Yo te voy a decir una frase que me llamó mucho la atención en tu trabajo, que dice otro personaje, Paul Erdős. Sí. Un matemático es una máquina de convertir café en teoremas. A mí me dejó eso pero bueno, fuera de toda órbita. No, mira, el Paul Erdős era otro genio muy grande, muy grande. Qué pena que no hayamos tenido una gran pizarra para hacerlo todo en pizarra, porque así se engancha la visualización de los números, se quedan bien grabados. Paul Erdős, aquí lo tengo, te lo voy a leer porque está muy bien.
era, como se dice vulgarmente en los ahora, un pasota, ¿no? Es decir, era un tío genial, genial. Muy breve, ¿eh? Muy breve porque ya estamos al final del programa. Si ya, yo, fíjate que pensaba, te lo he dicho antes, que pensaba que me iba a sobrar tiempo. Que no íbamos a tener pero tiempo. Bueno, a ver, ¿dónde estás, guapo? Por aquí tienes que estar. Bueno, pues las bromas que gastaba. Las bromas que gastaba. Aquí está. Que sea breve. Sí, muy breve. La broma. Paul Erdős era un ardiente defensor de las demostraciones elementales en matemática. Él no quería demostraciones, ¿cómo te decirte? Muy complejas, no, tenía que ser muy rápidas, muy elemental. Y decía lo siguiente, era muy humorista, por eso esto que has dicho yo es que era así. Existe un libro, decía, a sus discípulos, a sus conferencias, todo. Existe un libro, es precioso. El libro, con mayúsculas, que para cada enunciado matemático contiene la demostración más simple y elegante. Era fundamental, una demostración no simple ni elegante, era un bodrio. Decía, cuando me marche, es decir, cuando me muera, era la manera de hablar él, únicamente le pediría a Dios que le permitiese mirar en las páginas del libro. A él. Otra de sus máximas famosas era que no era necesario creer en Dios, pero era imprescindible creer en el libro, tener acceso al libro. Es, según él, ese libro que tenía Dios guardado, que tiene que ver con el cuento que he contado antes de Dios y el más allá, que se aburría y tal, ¿no? Ese Paul Erdős, cuando va a morir, dice, cuando me muera yo voy a ir al cielo y voy a pedir a Dios, déjame el libro, porque allí están todas las demostraciones, infinitas demostraciones matemáticas, escritas de una manera especial. Bien, nos quedan un par de minutos. Sí. Fernando, la búsqueda de Dios a través de los números. ¿Cómo puedes concretar eso un poco? Yo no quiero caer ni en un concepto de armonía, ni en un concepto solo de fe, sino cómo un matemático puede resumir esto. Es que... ¿En 2 minutos? Sí, pero no puedo. No puedo. Para empezar, te lo voy a decir, lo único que te puedo decir. El silencio. Intentar sacar el teorema tal o cual, la idea de Dios, del número de Dios y tal. No, Dios es todos los números. Como Dios es el creador de todos los seres humanos, de la buena gente y de la mala gente, del hombre que cuida de personas que están enfermas y pasan hambre, voy a decir un taco, al canalla que viola a una niña o un niño, etcétera, 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 ¿me entiendes? Y Dios los ha creado todos. Bien. Eso es un enigma. ¿Hay algunas frases que tú nos puedas leer y que con eso terminamos el programa? Sí, vale, te lo digo, estos son está sacado, pero mira, te lo voy a decir. Muy breve, ¿eh? Muy breve, sí, por eso es el problema. Que se van a escapar. Dice, vamos a ver rápidamente. Eddington, Jean y toda la escuela de los astrofísicos ingleses creían que el universo era un pensamiento de un gran espíritu y que este gran espíritu no era muy diferente de nosotros. Para ellos, este gran espíritu había creado el universo según leyes armónicas simples. Se podía tener una idea del todo escribiendo la relación 1 por 136 por 2 a la 156. He ahí el acto de fe y he ahí la plegaria. Fe abstracta, fe matemática, fe de todos modos. Pero el gran espíritu no debe ser tan simple y su todo con mayúscula se nos escapa. Bien, Fernando, llegamos al final del programa. Yo he querido seguirte, no he podido, total, pero bueno, estoy contento porque he visto la grandeza de Dios, que es lo importante que nosotros tenemos que transmitir con nuestros programas, con la fe, con la ciencia y con la razón. Así que muchas gracias
por haber estado con nosotros. Muchas gracias y por continúa invitarme. investigando. Y también a ustedes, amigos, como siempre, yo les animo a que el programa Huellas de Nuestro Tiempo no les abandona. Síganos.